UNED Derecho, audioclase. Pues nosotros no vamos a entrar en la valoración política, sí en la valoración jurídica, y ya que estamos haciendo un programa también desde la universidad, lo vamos a hacer desde esa valoración jurídica y docente también, ¿no? Entonces, para empezar, antes de que usted entre a valorar diferentes aspectos, sí que me gustaría que nos explicara qué se entiende o qué es un estado de alarma. Bueno, la Constitución, me parece que lo he mencionado antes de pasada, prevé varias situaciones de crisis constitucional, que son alarma, excepción y sitio, a la que podríamos agregar lo que en el artículo 15 se llama tiempos de guerra, que no lo llama Estado como una situación jurídica, sino como un hecho que se desencadena. Pero bien, dejemos ese aspecto. Tenemos tres estados o situaciones jurídicas diferenciadas por la restricción que significa respecto del desenvolvimiento normal de la Constitución y por los efectos que tiene sobre la ciudadanía en algunos casos, suspensión de derechos fundamentales, como es el caso del estado de excepción y del estado de sitio, no en el estado de alarma, ¿no? Y son, por orden de gravedad, son los que he dicho. El más suave, digamos, es el de alarma, más serio y más grave es el de excepción, y por último el de sitio, que es prácticamente una situación bélica o prebélica, ¿no? ¿Y por qué, incidiendo en lo que decíamos antes, y por qué no se habían declarado nunca? Porque estas son lo que la doctrina llama cláusulas de reserva, que tienen las constituciones, con la esperanza de no aplicarlas nunca, porque no haga falta. Y no se suelen aplicar porque tienen un cierto desgaste en la opinión pública nacional e internacional. Es decir, un Estado que tiene que acudir a estas situaciones es que no se encuentra lo suficientemente fuerte como para dominar la situación, y además, como en algunos casos se restringen derechos, pues eso naturalmente es una situación muy delicada. Los Estados han procurado solucionar los asuntos que han tenido las situaciones graves aplicando la legislación ordinaria, endureciendo las penas del Código Penal y restringiendo las garantías de las leyes de enjuiciamiento criminal, de tal manera que no hiciera falta. Sin embargo, el gobierno, haciendo una valoración política de la situación, en este caso se ha decidido, ¿no? Bueno, pues en efecto, la ley orgánica de 1981, reguladora de estos tres estados, que lo que hace es desarrollar el artículo 116 de la Constitución, prevé unos supuestos en los que el estado de alarma se puede declarar, de los cuales pues se daba uno claramente, que es el tercero, que enumera, el C, que es la paralización de servicios públicos. Eso se daba claro, pero como este apartado añade que debe concurrir alguna de las demás circunstancias o situaciones, es decir, alguno de los otros supuestos, entonces no hay que interpretar un tanto forzadamente la última, que es situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Claramente aquí se está refiriendo a alimentación o bien, por ejemplo, medicinas, etcétera. En cambio, si se interpreta un tanto forzadamente la palabra producto, que es un poco y se separa de lo de primera necesidad, la palabra producto está utilizándose últimamente como cualquier actividad que tenga valoración económica o que tenga. Y en ese sentido, pues quizá el transporte se puede considerar como un producto económico que se puede valorar. En este sentido, pues, pero es muy poco forzado y ya, si lo interpretamos así, ya estaba contenido en lo que hemos dicho antes, la paralización de los servicios. Bueno, pues pasemos sobre ello y pensemos que también se daba la situación de desabastecimiento de productos, y en ese sentido, aunque sea forzadamente, se daban los supuestos, ¿no?, para declarar el estado de alarma. Se daban. Ahora bien, lo demás que incorpora el decreto, es decir, en las medidas que se han adoptado, pues es donde más se han volcado las críticas jurídicas sobre el particular. ¿Un decreto ley de estado de alarma requiere la aprobación o la autorización del Congreso de los Diputados para ser prorrogado, profesor Torres? Vamos a ver, no es un decreto ley, es un decreto.
Perdón. No, bien, es un decreto. No, es que el decreto ley tiene que ser después convalidado por el Congreso de los Diputados, mientras que este no, mientras que un decreto, pues en este caso se informa y se da cuenta al Congreso de los Diputados. El decreto es de un nivel, de un rango inferior al decreto ley. Pero bueno, en cualquier caso, es un decreto, un producto normativo del gobierno, ¿no? Y se prevé en la ley orgánica, se prevé la prórroga de ese estado de alarma, pero ya no por el simple decreto unilateral del gobierno, sino con la autorización del Congreso de los Diputados. Como es una situación de cierta gravedad a la que hay que hacer frente de una manera pues casi espontánea, pues se habilita al gobierno para que lo haga por decreto. Pero pasados los 15 días, si quiere prorrogar, ya no hay tal espontaneidad, ya se ven venir las cosas de frente, y entonces necesita la autorización del Congreso de los Diputados. ¿Qué medidas son las que incorpora el decreto, profesor Torres del Moral? El decreto incorpora unas medidas de bastante gravedad, como es la militarización del cuerpo de controladores aéreos y su sometimiento, por tanto, a la legislación militar, que es el Código Penal Militar y la jurisdicción militar también, ¿no? Esto también ha suscitado dudas porque la ley orgánica, como dice en el artículo 8, o mejor dicho, en el 9, prevé que en el estado de alarma las autoridades civiles de la administración pública del Estado pues puedan afectar o puedan movilizar a los cuerpos de policía, hay que entenderlo en sentido amplio, cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, es decir, policía municipal, autonómica, nacional, también la Guardia Civil, por ejemplo, pero no habla de su militarización. A este respecto, el Gobierno se ha acogido a la Ley de Navegación Aérea, que habla de movilización. La movilización, sin embargo, puede ser civil o militar. El Gobierno ha interpretado que movilización es movilización militar, lo cual es discutible, ¿no? Cabe una movilización civil y seguramente, a mi juicio, en el estado de alarma cabe la movilización civil, es decir, movilizar a todas las personas, pues si hace falta llevar productos farmacéuticos de un sitio a otro, porque tomen el camión o la furgoneta, una persona a la que se le moviliza, o llevar alimentos a un pueblo, o restablecer una línea telefónica, se moviliza a la población. Movilizar o militarizar a la población civil es un grado mayor que seguramente no debería hacerse sino en el estado de sitio, que es lo que prevé la Constitución en el artículo 157, cuando habla de la jurisdicción militar, habla de que se restringe el ámbito estrictamente castrense, es decir, entre militares, ¿no? Y por cuestiones, y en caso del estado de sitio, que es, como hemos dicho antes, prebélico. Entonces, la interpretación que ha hecho el Gobierno es un tanto forzada, ¿no? Y eso está levantando algunas críticas sobre el particular. Es decir, bastaría con que el Gobierno hubiera movilizado, pero civilmente, ¿no? Y haber utilizado a controladores militares, no tanto para que controlaran ellos el espacio aéreo, porque parece que les falta experiencia sobre el particular, que ese es otro problema que podríamos hablar en otra ocasión, sino para que estuvieran presentes y, digamos, observaran y tomaran nota y se sintieran los controladores observados, con lo que se le podía dar cuenta a la autoridad civil, al gobierno, que es la autoridad competente, de si han cumplido o no han cumplido. Pero de ahí a militarizarlos y a aplicarles el Código Penal Militar y la jurisdicción castrense, me parece que hay un trecho que no puede darse. Es que se hablaba de la paralización del espacio aéreo, pero el decreto es posterior, como es lógico, a la paralización. Y entonces lo que no puede decirse es aplicarles con efectos retroactivos una jurisdicción y un código penal que no estaba pensado para los controladores aéreos. Es decir, a un supuesto anterior se le está aplicando el código penal y se le está juzgando por la jurisdicción militar con efectos retroactivos. Me parece que ahí hay un fallo y que además no era necesario, ¿no? Porque además parece demasiado fuerte que se tome una militarización en un estado de alarma, ¿no? Sí, por supuesto. Es que la militarización está prevista para el estado de sitio, que es el más grave de todo, y la alarma es el más suave. Entonces no se puede considerar que tenga que haber o que haya una militarización del servicio. Eso es, no encaja del todo. Es verdad que jurídicamente al menos claro,
no encaja. El gobierno Es podía difícil. decir, no, es que era la cosa tan grave. Pues mire usted, si era tan grave, declare usted el estado de sitio, ¿no? Pero no era tan grave como para eso. Entonces el gobierno ha hecho una interpretación, de nuevo, una interpretación forzada, que a mi juicio no es exquisitamente jurídica, ¿no? Por lo tanto, ante estas dudas, también a la hora de llevar a juicio o penalizar a los controladores, entonces tampoco estarían o no deberían estar bajo la administración militar, ¿no? Ya se ha producido una cierta variación en la interpretación por parte del propio gobierno, que dice, por lo menos he oído declaraciones del ministro de Fomento y creo que del vicepresidente también, el vicepresidente primero, que se le aplicará a los que persistan en su actitud, pero a los que están incorporados a su trabajo, pues se le aplicará el Código Penal ordinario y la jurisdicción también ordinaria, lo que es, me parece, más jurídico que lo anterior. Pero eso ha sido una rectificación por vía de hecho que no está en la letra del decreto, sino a la vista de que la medida era dudosamente jurídica. Profesor Torres del Moral, ¿nos puede dar su opinión respecto a la constitucionalidad de este decreto o la legalidad del decreto? Sí, ya hemos avanzado bastantes criterios sobre el particular. En resumen, yo creo que el decreto en el que se declara el estado de alarma es de constitucionalidad dudosa, por cuanto afecta al artículo 117 de la Constitución, que es el que, apartado quinto, quiero recordar, que es el que establece que la jurisdicción militar se aplica solamente en el ámbito estrictamente castrense o en estado de sitio. Ese supuesto no se daba. Y en cuanto a si es legal o no con arreglo a la ley orgánica reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, pues también parece que su legalidad es dudosa, porque no se daban al menos dos supuestos de los que establece en dicha ley, sino uno y otro un tanto forzado, ¿no? Por lo tanto, y que además no se moviliza a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, sino que se ha movilizado al ejército. Por tanto, digamos que el decreto no ha sido demasiado feliz en la articulación jurídica de una situación, de una medida para hacer frente a una situación que verdaderamente era muy grave, ¿no? Supongo que habrá colectivos de los trabajadores, de los controladores aéreos que podrán, que de hecho creo que van a recurrir o recurrirán el decreto por ilegal o por inconstitucional a la jurisdicción ordinaria. ¿Qué puede suceder? Claro, pronosticar es complicado. Lo que va a hacer un juez, siempre los abogados suelen decir, tener razón, saber exponerla y que te la den, ¿no? Pues en este caso, pues no sé qué haría un juez. Aunque me atrevo a pronosticar que harían una interpretación amplia, generosa de todo aquello, de todo lo que hemos estado viendo, para no declararlo ilegal. Porque, aquí ya entra la oportunidad política del asunto, a la que los jueces, por supuesto, también están volcados. Los jueces no son insensibles a la paralización del espacio aéreo español y parcialmente europeo. Y como la situación era tan grave, seguramente los jueces, y hay tanta unanimidad en la población apoyando al gobierno desde el punto de vista de la opinión pública y políticamente al gobierno en este punto, que seguramente los jueces harían una interpretación amplia, generosa, aunque quizá con algún reparo, pero que lo salvan con una interpretación, etcétera, para no declararlo ilegal. Porque si lo declaran ilegal, sería de consecuencias políticas, insisto, políticas gravísimas. ¿La situación hubiese sido tan grave si ese decreto no se hubiese producido justo cuando iba a ser el puente? Eso también es una cuestión de valoración política, si el momento era el más oportuno o no. Yo en eso no voy a entrar. Lo que sí digo es que si el decreto se hubiera hecho mejor, jurídicamente, si se hubiera movilizado a la policía, o se hubiera utilizado al ejército, sí, pero no para que tome las medidas él, sino más bien como observador y como que su presencia sea disuasoria, no tanto coercitiva o coactiva, sino disuasoria, etcétera, pues seguramente habría estado mejor. Yo creo que la otra valoración que también se está exponiendo en algunos medios, si ha sido el gobierno el que ha provocado la situación para poder declarar, eso ya no estamos en los entresijos y es una valoración política bastante arriesgada. No, yo en este caso no estoy poniendo eso en duda, sino si esta situación grave depende en el momento
momento que hubiese sido en otra época, a lo mejor no se hubiese considerado tan grave para que se hubiese proclamado un decreto de estado de alarma, ¿no? Un plante de los controladores en el mes de febrero seguramente tiene menos gravedad, pero en la víspera de un puente que es el más largo que tiene el año y que toda la industria hotelera, es decir, una cosa importantísima en la economía española, está esperando para hacer caja, porque estén las cajas desangradas, naturalmente era tan grave que por eso el gobierno ha tomado una medida que casi no se esperaba, ¿no? Vamos a concluir, profesor Torres del Moral. Hemos dicho al principio que queríamos hacer una valoración jurídica de este acontecimiento, de este hecho. ¿Y cuál es su reflexión final aquí para terminar ya? Sí, pues que el gobierno no ha estado muy afortunado en poner negro sobre blanco, como se suele decir, en la articulación jurídica de unas medidas que en principio la ciudadanía acoge con satisfacción porque plantaban cara a un problema político nacional importante. Y de ahí, como mensaje a los estudiantes de Derecho, es el de que la importancia que tiene el derecho, es decir, saber articular jurídicamente de una manera correcta para hacer frente a una situación que no vale cualquier cosa, sino que las cosas, el Estado de Derecho tiene que ser fuerte, la democracia tiene que ser fuerte y no retroceder ante los ataques que pueda sufrir, pero haciéndole frente de una manera correcta jurídicamente porque está sometido a derecho. Profesor Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, ha sido nuestro invitado para hablarnos del estado de alarma, uno de los estados excepcionales y de crisis que puede haber. De crisis constitucional. De crisis constitucional. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias.